Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Hoy en esta emisión tenemos una invitada especial que desde temprana edad ha sido una figura destacada en la escena cultural cubana. Una directora de la radio y la televisión que ha hecho de su profesión un referente para todos los que se acercan a su obra. ¿Quién es mi invitada? Descúbrala en los próximos minutos. Y hoy el espacio Los de la Unión visita a la Premio Nacional de Televisión Xiomara Blanco. Un placer que haya recibido este espacio. Y queremos justamente conocer sobre su vida personal y profesional ligada a la radio y a la televisión. Explíquenos un poco, coméntenos qué puede decirnos de su formación. Si vamos a hablar de la formación de Xiomara Blanco a los medios masivos, cuando yo era una niña muy pequeña, mi madre oía una novela o una serie que se llamaba La Novela Guajira a las 11 de la mañana. Y para que yo no estorbara ponía un taburetico al lado de la radio y de la silla en que ella se sentía, y juntas oíamos la novela de la radio y me la explicaba. Y cuando yo no entendía una cosa, porque siempre he sido muy curiosa y yo preguntaba y preguntaba que por qué hacía eso y que dónde estaba esa gente que estaba hablando, y mi mamá me lo explicaba. Y entonces a mí siempre me fascinó escuchar la radio. Y te puedo decir que de todos los medios que conozco, la radio me sigue fascinando. Porque es posible que sea porque yo soy una gente que tiene mucha imaginación y yo soy capaz de imaginarme todo lo que me están contando. Y casi siempre me gusta más que lo que después veo en la televisión. Creo que la radio es mucho más rica que la televisión porque te aporta un mundo de imágenes que es muy difícil que la televisión los pueda complementar, como por ejemplo una tormenta en el mar, una ventisca en un medio de una pradera para despeinar el cabello, o la crin de un caballo. Eso es muy difícil de lograr como uno se la imagina cuando lo escucha, si es que tiene imaginación, desde luego. A mí me gustaba la novela Guajira porque era gente. Mi mamá, su ascendencia es campesina. Nosotros vivíamos en un pueblo, ya vivíamos en un pueblo que era Bauta, que es donde yo viví hasta que tuve 19 años. Yo viví en Bauta desde que nací. Yo viví en Bauta hasta los 19 años. Allí cursé mis primeras letras, allí aprendí a leer y a escribir. Y entonces esas voces que yo oía en la radio hablaban como mi abuelo, como mi abuela, como mis tíos. Tocaban la guitarra como tocaba mis tíos Raúl. Xiomara, antes de dirigir televisión, usted realizó importantes programas de la radio. Coméntenos un tanto de su experiencia en este medio. Pasaban muchas cosas todas a la vez porque había gente que se iba, gente que emergía, y entonces todo eso se mezclaba y era muy urgente. Y entonces a mí me dijeron que escribiera para un reportaje. Y yo había estudiado periodismo, eso sí sabía hacerlo. Y siempre halagaron mi forma de escribir, porque yo escribía en la forma que hablaba. Y como yo escribía en esa forma tan coloquial, pues a la gente le gustaba como yo escribía. Y me dijeron que hiciera un reportaje, y yo hice un reportaje. Y entonces después, pues, hacer el reportaje de los viajes al Cosmos. Coincidió que que fue una mujer al Cosmos, que escribiera del Cosmos. Y hice un programa que se llamaba El vuelo de una paloma, que lo escribió un periodista, Schlatter. Y entonces yo dirigí el programa, pero lo escribió un periodista, Schlatter se llama el periodista,
que ahora quien está viendo yo muchas cosas es de una hija de él. Y entonces pues esto me fue interesando, pero que a Juan Hernández se le ocurrió que si yo hacía radionovela, hiciera telenovela, y yo volví a decir, yo no sé hacer eso. Y me dijeron, te vamos a enseñar. Y me pusieron a que me enseñara a hacer guiones para la televisión con Iris Dávila, que Iris Dávila era una escritora de radio muy reconocida, con mucho conocimiento de todos los medios, y coincidí con Odilia Romero, con Isabelita Rodríguez, que le sabía mucho al radio y tenía muchas ideas para la nueva televisión que se quería hacer, que no fuera nada más que de muchachitas muy buenas, que se enamoraban del hombre muy malo, que la engañaban, sino que hablaran de problemas de la sociedad. Y Iris Dávila se dio a la tarea de enseñarme a hacer cómo se hacía una novela, que se hacía el guión de escena por escena, de unidad por unidad. Yo no sabía nada de eso y ella me lo enseñó. Como se enseña a un niño a caminar, me enseñó ella a caminar por el mundo de el sonido para convertirlo en imágenes. Y entonces así aprendí a convertir lo que yo pensaba en una imagen hablada y movida. ¿Qué recuerdo le trae a Xiomara Blanco el nombre de la cajita de música? A mí me encantan los niños, a mí me fascinan los niños. Ese mundo maravilloso de la imaginación de los niños a mí me encanta. Y entonces hicieron un programa, inventaron un programa que se iba a llamar La Cajita de Música. Y era la idea de hacerle al niño que poquito a poco él crecía, iba aprendiendo cosas. Y lo enseñábamos a cantar, asesorados para nada más y nada menos que por Cuca Rivero. Entonces, quien concibió el programa dijo, tiene que ser una abuelita con 2 niños, hembra y varón, y tienen que vivir en una casa normal, común y corriente. Y entonces, y la abuelita es muy buena y le dedica mucho tiempo. Y yo dije, eso no tiene nada que ver conmigo. Me dijeron, ¿y a quién tú pondrías? Porque me ponían las voces más dulces, a tía Tata, que la adoro y adoraba a tía Tata, cuento que también lo dirigí. Me pedían la voz de Carmen Puyol y yo dije, no, esto no es la cajita de música. Tiene que enseñar a los niños, no tiene que adornarle el oído, los tiene que enseñar. Yo quiero una persona que pueda ser áspera en determinado momento y que tú te lo creas y que pueda ser tierna también. Y me dijeron, ¿a quién tú ves en eso? Yo dije, a Elena Bolaño. Todo el mundo se horrorizó. Elena Bolaño, Elena Bolaño. Elena Bolaño, es decir, ay, tesorito, mira, ven que te voy a cantar una cancioncita para que te la aprendas. Pero es capaz de decir también, bueno, vete para allá ahora y entretente con una tijera y una revista recortando las figuritas. Porque esa es una abuelita de verdad, esa es una abuelita de verdad, que es en las que yo creo, en las abuelitas de verdad. No en esas que se ven, que son unos angelitos de Dios, porque hay abuelitas que castigan, que regañan, porque ponen orden, y esas son las que a mí me gustan. Entonces me dijeron, bueno, haz lo que tú creas ahí. Y salió la cajita de música. O sea, la dulce, la tierna, la melosita era la cajita. La cajita la hacía Ofelita Núñez, que era la voz más dulce que yo encontré en ese momento. Era como el narrador, la introducción. Y Elena era la abuelita normal, común y corriente, que cuida a los niños mientras la madre va a trabajar. Y los niños eran María del Carmen Morera, que hacía el varoncito, y Mirellita Guillot, que hacía la niñita, que hacía una niñita, se llamaban Lina
Y entonces los niños discutían, se fajaban, cada uno quería el juguete del otro, y entonces la abuelita entraba, ponía paz y orden, pero con la autoridad de una abuelita que está educando 2 niños. Ana Nora Calaza ponía la música y a través de las cosas que nos sugería Cuca Rivero, enseñaba a los niños a cómo se coloca la boca para cantar, a hacer un agudo, a cantar más bajito, a cantar más fuerte, a que tenga la voz más fina. O sea que era un programa, digamos que didáctico y social. Ella tenía una pianola que ella la llevaba y tocaba el piano ahí, entonces ellos cantaban con eso y poníamos música grabada también para que hubiera las 2 cosas. Sí, porque había grupos españoles que cantaban cosas infantiles, como los Mocedades, por ejemplo. Mocedades cantaban cosas infantiles y los poníamos para educando el oído de los niños. Un poco que contra una corriente que hubo de música extranjera, pero hablada en otros idiomas, y nosotros queríamos que fuera música o cubana o hablada en español. Y yo creo que fue un programa realmente hermoso, lindo programa de radio, lindo programa de radio. Los íbamos orientando, siempre teniendo en cuenta que los niños podían cumplir años y podían tener exigencias diferentes, porque nosotros empezamos para niños hasta 5 años, pero después los niños tuvieron 6, 7 y 8, y entonces nosotros íbamos subiéndoles la parada para que los niños no se aburrieran del programa. Muchos recordamos a Xiomara Blanco en la televisión, pero ¿cuáles fueron sus inicios? Pasé a la televisión directamente al Canal 6, que también era un poco la extensión de Radio Liberación. Porque fíjate que lo primero que yo hice en televisión, bueno, lo primero que hice fue un original que hice yo de una novela latinoamericana. Que se llamó Martín Rivas, que es una novela latinoamericana que se llamó Martín Rivas, que la gente decía, pero vas a hacer una novela latinoamericana. Y yo sí, si los libros existen. Entonces yo me aprendí la geografía de la zona y el poder económico de la familia y todo, bueno, y me asesoré ahí, y entonces pues hice mi novela y salió con mucha dignidad, la verdad. Entonces, bueno, yo siempre me tiraba para golpear duro, porque cuando yo fui a hacer la novela, el director me dijo, mira, yo quiero que tú me hagas una novela en blanco y negro y que tenga yo quiero empujar el horario ese de a las 8:30 de la noche de novela. Entonces, con los recursos que tenemos, ve a ver lo que tú puedes hacer. Y entonces me dijo, no sé, unos cuantos capítulos, 10, 12 capítulos, no tiene que ser nada muy grande, porque fíjate, me lo estaba poniendo en las manos a mí y él no sabía lo que yo era capaz de hacer. Entonces yo la hice a color y tuvo 24 capítulos y gustó muchísimo. Y entonces empezaron a confiar en mí, y de ahí después hice Antonia, y después que hice Antonia, hice El Naranjo del Patio, que era una novela que había sido rechazada porque decían que era de un viejo enamorado de una muchacha con titimanía. Y cuando yo leí la novela y que sabía que era de Gerardo Fernández, que Gerardo Fernández era un gran escritor, yo dije, yo quiero hacer eso. Y todo el mundo, no, si esa novela está engavetada, esa novela no se va a hacer, está engavetada. Dije, bueno, yo hago esa o no hago ninguna. Y entonces me dijeron, bueno, cógela y ve a ver qué tú puedes hacer con eso. Y yo dije, ese hombre no está enamorado de esa muchacha. Ese hombre está enamorado de la juventud que perdió, de la posibilidad del amor a la edad que tiene. Y lo ejemplifica o lo ve retratado en esa muchacha, pero ni la toca, ni la mira, ni la desea sexualmente.
Para él es el símbolo del amor joven. Y por ahí, por ese camino me fui. Y la novela, en mi opinión, es lo mejor que yo he hecho. ¿Que me la lavé, que me voy a echar? Papá, ¿no quiere venir a tupir a la gente aquí? ¿Pero es que tienes el pelo negro? Me lavé la cabeza, ya lo he dicho. Pero el agua no pone el pelo así. Bueno, señores, es su cabeza, ¿no? Eso, es mi cabeza. Bueno, entonces se hizo algo. Me la lavé. Abuela, tengo hambre. Sí, mija. Cosa más ridícula, carajo. Ay, pero Panchito, ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Cuántas veces voy a repetir que me lavé la cabeza? Abuela, que parece que te teñiste el pelo. Cállate tú. Fernandito. Eso es. ¿Te teñiste el pelo? Dilo. Oiga, ¿qué es lo que yo no te extraño a usted hoy? ¿Eh? Bueno, pero ¿estoy más feo o más bonito? ¿Qué es lo que tiene? Quítese el sombrero. Vamos, quíteselo. Pero déjeme verlo, ¿no? Ahora sí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pero se le ha quitado como 10 años de arriba. No seas exagerada. Mira, estas son las únicas herramientas que te pueden servir para la bicicleta que yo he podido encontrar. Si tú quieres, me la dejas, yo sigo buscando y si aparece en mayo te la mando con Lito cuando él traiga de comer. Sí, eso es, Luis, porque ayer se le zafó la cadena y yo Sí, no... ya tú me lo habías dicho. ¿Y qué es lo que te pasa a ti en la cara hoy? ¿Qué fue lo que tú te echaste en el bigote? Hay telenovelas inolvidables para el público cubano que llevan el crédito de Xiomara Blanco, algunas también el guión. ¿Cómo percibe la realización de estas obras ya alejadas un tanto en el tiempo? Supuestamente cuando a mí Mario Martín me llevó para la televisión, me dijo, bueno, no, tú no tienes que saber, te vamos a enseñar, pero esto tú no tienes que saber. Yo quiero que tú me dirijas a los actores. Tú me diriges a los actores y la técnica nos ocupamos nosotros, no te ocupes, y por el camino la vas aprendiendo. Y yo le dije, bueno, a los actores yo los puedo dirigir. Y entonces empecé a dirigir los actores. Pero yo siempre me comuniqué muy bien con los actores, porque lo primero que yo tenía para los actores es un respeto que rayaba con la devoción. Hay señas para no hablar el talkback, interrumpir el programa. Tú le haces para que hable despacito, que hace mucha falta hoy en día porque no se entiende lo que la gente habla. Y entonces que estire, que aleje, que acerque, que apapache, que se ponga bravo, todas esas cosas se lo dice el director con gestos y para que el actor los vaya recibiendo. Y cuando yo termino el programa, viene Santi Esteban a la cabina y me dice, estoy muy disgustado con el programa que hice. Y yo le dije, yo lo comprendo perfectamente, porque que hace una pueblerina como yo, dirigiéndolo a usted que es una estrella, una figura, dice, no me has entendido. Yo estoy bravo contigo porque eres muy mala directora. Dígole, yo lo sé. Y le pido perdón, me dice, no me estás entendiendo. Dice, no me has dicho nada, no me has parado para informarme nada, no me has hecho ningún gesto. Entonces yo le dije, Enrique, ¿cómo yo le voy a decir a usted cómo tiene que decir una cosa si usted las dice perfectamente y yo no soy capaz de mejorarla? Me dijo, tú eres el director y tú pensaste en cómo se decía esa frase, pero yo pude haber pensado de otra manera. Lo que pasa que yo te miraba y por tus expresiones yo iba vibrando en sintonía contigo y entonces nos entendimos muy bien. Pero fíjate, tú eres el director y tú tienes que pedirle al actor y al equipo lo que tú quieres, porque todos son artistas,
Todos somos creadores y cada cual crea su personaje, cómo camina, cómo se pone bravo, cómo enamora. Pero como él enamora, solamente eres tú la que sabe cómo lo quiere, si lo quiere apasionado o lo quiere pasivo. Y si tú haces un personaje que es pasivo y yo lo veo apasionado, estoy haciendo un mal trabajo, pero es porque tú no me indicaste cómo lo querías. El director está ahí para decir cómo quiere que se haga el programa. Lo ideal es que antes se pongan de acuerdo los dos. Eso es lo ideal. Y cuando él no entiende, se lo tiene que hacer entender como sea, aunque tenga que ir y enamorarlo. Yo me llevaba con los actores, porque yo no les decía cómo lo tenían que hacer. Yo les daba las motivaciones. Mira, él dice esto porque a él le pasó otra. Y en una ocasión él iba con entonces les hacía toda una historia que no estaba en el libreto, pero que estaba en la psiquis del personaje. Y entonces nos entendíamos muy bien. En radio yo trabajé con un musicalizador que se llamaba Luis Felipe Martínez. Y Luis Felipe Martínez y yo nada más nos mirábamos. Y yo nada más le hacía así. Y él me entendía. Yo le hacía así. Y él me entendía. Nos entendíamos. Porque es un problema de sensibilidad y de comunicación y de entendimiento. Y trabajé con otros musicalizadores, pero ¿qué pasa? Que las novelas que yo hacía eran las novelas cubanas y él era el musicalizador siempre de la novela cubana y entonces trabajé mucho con él, por eso lo recuerdo así. Pero los musicalizadores se leían el libreto, se lo estudiaban, lo discutían con el director y entonces pues iba saliendo poco a poco. A don Lucio no le gusta que vengamos para esta parte de la finca. ¿Por qué crees que será? ¿Cuándo don Lucio da razones? Tenemos que ver si ese se atreve a venir. Mejor nos vamos, Verena. ¿Tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nadie. Entonces quédate. Lo vamos a esperar. Solo quiero informarte que ya avisé a Roberto. Vendrá con lo necesario para trasladar a Regina a la mejor clínica de la capital. Después veremos si es necesario trasladarla al extranjero. No tengo nada en contra. Siempre que ella quiera, claro. Estás convirtiendo a Verena en una salvaje. Rosaura, no te aproveches de las circunstancias. A mí no me hables en ese tono, Lucio. Tú, para mí, sigues siendo el empleado de mi padre. Te equivocas. Soy el dueño de Atoviejo. Buenas noches. Buenas noches. No lo mando a pasar porque seguramente tiene prisa. Lo que vengo a decir no merita cortesía. Me lo imagino. Traigo un recado de don Lucio. Para mí. La oferta que le hizo por la tierra. Mire, Martín, no debió haberse molestado. Mi palabra tiene una sola cara. Y esa ya la enseñé. No me interesa. La cañada no se vende. Mire, Ignacio, cuando don Lucio quiere una cosa, no suelta. Así que yo le aconsejo... Guárdese el consejo. Mi palabra es la misma. Así es que, si no quiere otra cosa... Usted sabe que esto no se va a quedar aquí, ¿no? Me lo supongo. Pero lo que pasa es que yo el miedo lo boto por la mañana en el agua de la palangana.
Xiomara, si le pidiera que dejara un mensaje a la joven generación, a los realizadores que hoy se forman en las diferentes escuelas, los que hoy están al frente de procesos productivos y creativos. Mira, que yo le diría a la gente joven, primero que sean tan humildes como reconocer cuando no saben, cuando no pueden. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, yo lo hice lo mejor que supe y lo mejor que pude. Porque no siempre uno puede hacer lo que sabe que no lo está haciendo bien, porque no tuvo con qué hacerlo. Que sean humildes para reconocerlo y que respeten siempre al que sabe más, aunque sea un poquitico, porque siempre alguien te puede enseñar algo que tú hasta ese momento no lo sabías. Muchísimas gracias, Xiomara, por recibir al equipo de Los de la Unión y hemos compartido un rato muy agradable con usted. Si le parece bien, le estaré esperando la próxima semana para dialogar sobre la vida y obra de nuestros creadores. Aquí le estaré esperando en Los de la Unión.